Por delante decimos felices fiestas patrias, ¿verdad? Las fiestas patrias van a caer en esta semana, a media semana, casi al fin de semana. Pero nosotros estamos llegando al cuarto tema en este mes de julio. Julio ha traído 4 semanas y hemos estado con una serie que hemos llamado La responsabilidad civil de los cristianos. Y después de mucho tiempo podemos estar mirando hacia afuera, hacia la sociedad en la cual nos desenvolvemos. Y allí, hermanos, tenemos todas las herramientas espirituales para dejar una huella imperecedera en nuestra ciudad, en nuestro país. ¿Tú crees eso? No te escuché. Podemos dejar una huella, podemos, aunque te parezca mentira, podemos transformar este país. Podemos cruzar las fronteras, como ya nuestros misioneros están llegando. Tenemos misioneros, 36 misioneros en 4 continentes. ¿Te das cuenta? Eso lo hace posible tus oraciones, tu compromiso con la misión, tu ofrenda hasta lo último en la tierra, que es sacrificial, pero es voluntaria, nace del corazón. ¿Verdad que sí? Y por eso este cuarto tema nos habla de algo que casi nunca se predica. ¿Cuántos entienden el concepto de cobeligerancia? Por favor, levanten sus manos, los que conocen lo que significa cobeligerar. Levanten sus manos. Son poquitos. Bueno, hoy lo vamos a aprender. Y lo vamos a aprender bien. ¿Para qué? Para poderlo usar en nuestra vida cristiana. ¿Cuántos dicen amén? ¿Qué es aprenderlo? Porque vamos a aprenderlo de la palabra de Dios. Quizás allí en ese mural que se ha puesto por delante has encontrado cosas festivas. Pero si tú tienes un celular, cuando salgas puedes tomar una foto a lo que yo te voy a decir en el camino. Y te vas a sonreír por lo menos. Pues bien, vamos a ver el tema de hoy, ya lo tienes allí, el desafío de la cobeligerancia. Pero tenemos que definir qué cosa es cobeligerancia, ¿verdad? Y estamos hoy día 24 de julio y por lo menos en Perú estamos a 4 días de nuestro Día Nacional, ¿no es cierto? Dentro de 4 días el país tendrá otro mando. Un presidente que los propios peruanos hemos elegido. Por si acaso, esto no es un mensaje político. ¿Está claro? Este es un mensaje que brota de la palabra de Dios. Pero quiero utilizar una ilustración de nuestra atmósfera política porque todos vamos a entender lo que es cobeligerancia con este sencillo ejemplo. Escucha esta pequeña reflexión sobre fiestas patrias. Dentro de 4 días habrá un cambio de mando, pero pareciera que hay un abismo que separa el Parlamento elegido del gobierno elegido. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? ¿No es cierto? Parece que hay un abismo, parece que vivieran en países distintos. Parece que si uno quiere darle solución A, el otro quiere darle solución Z. Como se dice popularmente, el ciudadano de a pie se pregunta, ¿cómo hará el presidente para gobernar? ¿Cómo hará el Parlamento para que no se desmembre y se desmorone lo poco que queda del país? Pero ese es el sentir de los peruanos, ¿verdad? Y, sin embargo, hasta aquí por lo menos, podríamos decir que la oposición y el nuevo gobierno tienen muy poquito en común, ¿verdad? ¿Me estás siguiendo? Muy poquito en común. Sin embargo, desde el mismo 28 de julio, tendrán que acometer juntos tareas que no esperan 24 horas más. Ya caminar por las calles de nuestras ciudades es toda una aventura, ¿verdad? Los adolescentes de 14, 15 años matan por un celular.
Entonces ya el país ha llegado a una condición de ingobernabilidad, se está destrozando el país como tal. Así que de todas maneras habrá que estos dos entes tendrán que ponerse de acuerdo y podrán pelear sobre múltiples temas que son vitales para la nación, porque tienen visiones distintas. Pero, por ejemplo, en cuanto a seguridad ciudadana, querrán ponerle coto de una vez a esta violencia en las calles. ¿No es cierto? Bueno, eso describe la cobeligerancia. Dos personas o dos grupos que colisionan en montones de asuntos, pero por lo menos en algunos, en uno, están de acuerdo. Y ese estar de acuerdo en esa cosa es lo que describe la cobeligerancia. Si lo llevamos al terreno de nuestra iglesia, de nuestro cristianismo, yo puedo salir con un musulmán, por hablar del terreno político, a la calle a protestar por el aborto, porque a él está de acuerdo conmigo en que no hay que matar a los niños, aunque estén en el vientre materno. Eso es cobeligerancia. Entonces, el tema para nosotros hoy es que tú quieras aprender cómo hacerlo. De tal manera que, como dice Francis Schaeffer desde hace 50 años, un gran teólogo del siglo XX, no nos caigamos en alguno de los extremos. Un extremo que hace que el cristianismo diga, no, con ese ni a la esquina, ¿verdad? No me van a confundir, yo soy cristiano, no quiero mezclarme con ese que no es cristiano. Entonces se retira, se repliega y se repliega y la voz del cristianismo no llega por ningún lado. Jesús dijo, no pongas la luz debajo de la cama. La luz se pone arriba para que alumbre, ¿verdad? Que tu sal cristiana no pierda sabor, porque si tu sal cristiana pierde sabor, ya no sirve para nada tu cristianismo. ¿Me estás siguiendo? Son extremos que el cristiano tiene tiene que ventilar. Pero el mismo Señor Jesús nos dijo, orando al Señor, Señor, no te ruego que los quites del mundo, sino, ¿qué más? Que los guardes del mal. O sea, estamos en el mundo, pero no somos del mundo. ¿Está claro eso? Entonces tenemos que movernos en ese terreno. Francis Schaeffer decía, un co-deliberante es quien se opone a lo esencial de mi plan. Ese es un co-beligerante, pero que lucha conmigo en un tema que concordamos. Y eso grafica la co-beligerancia. Por eso en esta semana que celebramos el Día Patrio, déjame mostrarte en la palabra de Dios 3 implicaciones a tener en cuenta si yo quiero participar como co-beligerante. ¿Está claro? Porque si no lo haces, o te aíslas o te embarras con el pecado del mundo por correrte a alguno de los extremos. Yo recuerdo, hace muchísimos años, un muchacho se casó de nuestra congregación. Y entonces, este muchacho tenía un gran estatus económico y entonces sus padres alquilaron un hotel de lujo aquí en Lima, un restaurante de lujo, y lo cerraron para celebrar la fiesta de la boda. Y era curioso, la iglesia era muy pequeñita en ese entonces, creo que me parece que éramos unas 400 personas, nada más, no 3.000 como ahora. Y yo recuerdo que ese restaurante estaba a disposición de todos los invitados y de repente veo a un muchacho de la iglesia, un adolescente, tomando y tomando licor en el bar del restaurante con un amigo. Y yo lo quedo mirando un poco extrañado que se hubiera dedicado a tomar en ese bar.
Y cuando el bebé me dice, por si acaso, pastor, estoy evangelizándolo. No, te estás emborrachando, no te confundas. No te confundas. ¿Te das cuenta que hay peligro de caer en uno o en otro extremo? Pero cada día tú y yo tenemos relaciones con los inconversos, con los que no conocen a Jesús. ¿Sí o no? Escucho, no les escucho. ¿Verdad? Hoy tenemos que saber cómo nos relacionamos. Porque si se trata de un cristiano, aunque sea de otra iglesia, tenemos muchísimo en común, ¿verdad? Podemos orar juntos, podemos cantar alabanzas al Señor juntos, podemos salir a evangelizar juntos porque ellos creen en Jesús como nosotros, son nacidos de nuevo como nosotros. Y eso ya comienza a ordenar nuestros pensamientos para saber cómo nos movemos en el mundo. La primera implicación, yo he conseguido 3 palabras que comienzan con D de dedo, para que tú te acuerdes. La primera palabra es distinción, la distinción de Dios. La distinción, como quien sabe distinguir, como quien sabe diferenciar. ¿Me está siguiendo? La distinción de Dios. Y quiero, por favor, que tu Biblia esté abierta. Quiero pedirte que trabajes conmigo la Biblia para que vayas marcándola quizás. Y cuando quieras recordar estas 3 implicaciones, tú lo tengas ahí como algo sellado en tu Biblia. Mira este versículo antes del diluvio. Antes, subraya la palabra en tu papel, el primer versículo, Génesis 6:5, esto es antes del diluvio. ¿Qué pasa antes del diluvio? Dios hace esta declaración acerca del hombre caído, por supuesto. Mira lo que dice la palabra. Y vio el Señor la maldad de los hombres era mucha en la tierra. Y que, escucha bien, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente ¿para qué? Para el mal. Entonces el Señor manda el diluvio. Esto fue antes del diluvio, ¿me entiendes? ¿Tenía buena opinión de la humanidad Dios? No quiero que la iglesia lo grite. No, estaba en una pendiente de caída libre. Sería otro tema meternos en las causas del diluvio universal. No lo vamos a hacer, tendremos ocasión en otro momento. Pero ese versículo nos habla de lo que decía, la maldad de los hombres es mucha, sus pensamientos son malos, todo lo hace con mala intención. Este hombre ya no sirve y por eso los acabó a todos con las aguas del diluvio. Quedaron 8, ¿te acuerdas dónde quedaron? En el arca, ¿correcto? El capítulo 8 de Génesis relata cómo después del diluvio se secan la tierra y Noé con sus familias sale del arca. Lo primero que hace Noé en Génesis 8 es un sacrificio de gratitud a Dios. Pero yo quiero que veas ahora el después del diluvio, en Génesis 8:21. Es el segundo texto que tienes allí. ¿Qué dice Génesis 8:21? Dios dice, no volveré a maldecir la tierra por causa del hombre. ¿Por qué razón? Porque el intento del corazón del hombre es bueno desde su juventud. Mal lo dice. Ni volveré más a destruir a todo ser viviente como lo he hecho. No voy a mandar otro diluvio universal. Tenemos que llegar al Nuevo Testamento, a la segunda carta de Pedro, bien al final de la Biblia, para entender que el día final será no por diluvio de aguas, sino por diluvio de fuego. ¿Te recuerdas? Capítulo 3 de segunda Pedro. ¿Sabemos eso? Muy bien. ¿Qué podemos colegir de estos dos temas? Y necesito que tú me contestes para seguir avanzando en nuestro tren de pensamiento. Un versículo antes del diluvio,
otro versículo después del diluvio. Te pregunto, ¿había cambiado la naturaleza pecaminosa del hombre? Categóricamente no. Y Dios lo sabe, porque Él lo sabe todo de antemano y Él no quiere repetir el juicio. Entonces Dios, en el tiempo, cuando está hablando con Noé, que ha salido del arca, Dios comienza a controlar el pecado. Porque si no van a terminar en lo mismo otra vez. Por lo menos Dios pone un control al pecado y también un estímulo para el bien. ¿Me estás oyendo? Dios sabe que el hombre sigue siendo malo en sus pensamientos, malo en sus hechos. Ese no es el problema. El problema es cómo controlas el desborde del pecado. Entonces Dios hace lo que los teólogos le llaman gracia común. ¿Qué cosa es la gracia común, Roberto? Bueno, lee por ejemplo el Sermón del Monte, Mateo capítulo 5, verso 45, que está ahí en tu papel, en el papel que te hemos entregado. Y ahí el Señor Jesús en el Sermón del Monte está diciendo, para que seáis hijos de vuestro Padre que estén en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos y hace llover sobre justos e injustos. Esto es gracia común. O sea que Dios pone su favor en la gente y también disfruta de las bendiciones el impío como el creyente. Cuando llueve, todos reciben el beneficio de la lluvia. Cuando sale la luz del sol y el calor del sol, todos, los buenos y los malos, saben disfrutar ese favor de Dios. A eso se le llama gracia común. Y para que tengas un mini curso de teología, verás que en la Biblia hay dos tipos de gracia. Esta gracia común, escúchame bien, que nunca puede salvar. Lo único que hace es dos cosas. Controla la maldad y estimula el bien. Otra vez, controla la maldad y estimula el bien. ¿Qué parte nos toca? En un instante lo veremos. Pero lo que quiero es que primero distingamos nuestra relación con los que no conocen a Cristo. ¿Correcto? Mira lo que el Nuevo Testamento nos dice. Gálatas 6:10. Está hablando a cristianos como tú y como yo. Y el apóstol dice, así que según tengamos oportunidad, hagamos ¿qué cosa? Bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Nos está diciendo, aprendan a distinguir. Cuando tú haces lo bueno, que él sepa que lo estás haciendo bueno a un hermano en la fe o le estás haciendo el bien a una persona que no conoce a Cristo. Allí incluso nos dice más en Gálatas 6:10. Nos dice que si tienes a dos necesitados, debes darle prioridad ¿a quién? Al hermano de la fe. Cuando te pedimos el kilo de amor, no es para los pastores, es para los pobres de la iglesia. Porque en ese kilo de amor hace que nuestros hermanos, por lo menos el día domingo, puedan comer. ¿Me entiendes? Así que ni tú ni yo tenemos derecho de olvidar el kilo de amor. Porque la Biblia nos manda a hacer el bien y también evitar el mal. ¿Amén? Eso quiero saber que podemos entender, porque la Biblia nos enseña que la distinción es espiritual. Hay hijos de Dios que piensan como acabo de decir y hay hijos del diablo que piensan de otra manera. La Biblia describe, por ejemplo, a Caín, que era del maligno, dice el Nuevo Testamento, ¿verdad? Entonces son cosas que comienzan a ordenarse en nuestra mente. Pero lo primero que tenemos que colegir esta distinción, que como cristianos aprendamos a distinguir cómo me relaciono con una persona que no conoce a Cristo y cómo me relaciono con otra persona que sí conoce al Señor. Esa distinción es impresionantemente importante. Tenemos que aprender a distinguir entre alianza y cobeligerancia. ¿Se entiende eso? ¿Con quiénes puedo tener una alianza
con los cristianos como tú, con los nacidos de nuevo como tú. Con ellos puedes orar, puedes cantarle al Señor, puedes ayunar, ¿verdad? Puedes evangelizar, puedes hacer muchas cosas, porque tienen el mismo sentir. Por eso la Biblia, entre otras cosas, manda que no te cases con alguien que no tiene esa fe, porque vas a convertir tu matrimonio en un infierno. ¿Me entiendes? Y esto si va captando, entonces mire esto que aparece en la pantalla. Tenemos que distinguir entre lo que es alianza y lo que es cobeligerancia. Qué curioso, en ese portón que se ha puesto ahí delante, allí los publicistas han puesto, como a los peruanos nos gusta tanto la comida, le han dado su toque humorístico, ¿no? Y han puesto, por ejemplo, un par de entradas que nos iluminan lo que es la distinción. ¿Y qué ofrecen? Ofrecen un ceviche de aliado o una causa beligerante. Interesante, ¿no? Así que si tú tomas una foto a ese menú, te vas a dar cuenta que en las entradas está este primer punto. Tienes que aprender a distinguir. Una cosa es una causa y otra cosa es un ceviche. ¿Está claro, mis hermanos? Pues bien, alianza solo con los nacidos de nuevo. Cobeligerancia con cualquier persona, pero de acuerdo a los requisitos de Dios. Y es por eso que la primera pregunta que me hago y te hago es, ¿sabemos distinguir entre estas dos relaciones? ¿Qué clase de amigos tienes? Y cuando te reúnes con una persona que no es del Señor, cuando vas a una reunión de trabajo, de amigos, donde tú eres el único cristiano, ¿cómo te comportas? Son cosas que tenemos que responder. Pero a mí no me lo respondas. Respóndele al Señor en tu corazón. ¿Con qué motivación asisto yo a una reunión donde sabemos que va a haber una atmósfera que no es cristiana? Y tenemos que ir porque la presión social así lo impone, o el trabajo, o tantas cosas. Son cosas para pensar, hermano. Primero, distinción. Aprendamos a distinguir. Si yo tengo una amistad que no conoce a Cristo y ese hombre está desbarrancado y no quiere saber nada del Evangelio, ¿vale la pena que lo tengamos como amigo? Si te contamina en lo que dice, de tal modo que te hace trastabillar en tu fe, ¿vale la pena que sigas con él? Son preguntas que tú tienes que responder en tu corazón, hermano. Pero la distinción hay que hacerla. Amén. Segunda implicación, la segunda D yo le llamo disposición. La disposición de Dios. Ya entendemos la palabra disposición. ¿Qué cosa es disponer? Es algo que alguien por su voluntad decide, ¿no es cierto? Bueno, acá hay una doble disposición de Dios respecto de nuestra responsabilidad como cristianos. Dejamos las entradas y entramos al plato de fondo, ¿no? Pues bien, es interesante y te ruego que vayas a la primera página de la Biblia, porque allí se nos da la primera disposición de Dios, cronológica por lo menos. La primera disposición cronológica que Dios le da a los seres humanos está en la primera página de la Biblia, Génesis 1:28. ¿Qué dice Génesis ahí en 1:28? Míralo en tu Biblia. Y los bendijo Dios, a Adán y Eva por supuesto, y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señorear en los peces del mar, etcétera, las aves, todas las bestias que se mueven sobre la tierra, ¿verdad? Los teólogos a este versículo 28 del capítulo 1 le llaman el mandato cultural. ¿Por qué los teólogos le llaman a este versículo el mandato cultural? Porque nos pone la primera disposición de Dios para todo cristiano.
¿Has conocido a Cristo? ¿Quiénes tienen a Cristo en el corazón aquí? La gran mayoría, ¿verdad? Tú tienes a Cristo, Él te ha regalado la salvación, sigue diciendo amén, ¿verdad? Tienes una butaca en el cielo, tú vas a ir al cielo, nadie te puede sacar de allí. Eres un hijo de Dios, eres un hijo del reino, el Señor está edificando su reino aquí en la tierra, tú tienes una participación allí, lo que sea. Pero tienes una primera disposición de Dios, ¿cuál es? El mandato cultural. Significa, yo no tengo la cultura del que no tiene a Cristo. Pues yo tengo que entrar porque vivo en esa cultura. Recuerdo lo que el Señor Jesús dijo en su oración de Juan 17. Orando al Padre, el Señor Jesús dijo, Señor, no te pido que los saques del mundo, sino que los guardes del mal. Eso no puede ser teoría nada más. Todos los días estamos en algún tipo de relación, ¿verdad? Y la Escritura nos manda como cristianos, esta primera disposición, como cristianos tenemos que cumplir ese mandato cultural, tenemos que obedecer, porque el Señor me ha dicho que el ser humano primero tiene que fructificar y después multiplicarse, nunca al revés. ¿Cuántos adolescentes fracasan de golpe en esto? Cuando el chico se acuesta con la enamorada, quinceañera y la embaraza. Estamos hablando entre adultos, ¿verdad? Los niños están arriba porque tienen clases para ellos ahí. ¿Qué ha hecho ese adolescente o esos adolescentes? ¿Qué han hecho? Han saltado la valla. En lugar de madurar como personas, se han multiplicado. ¿Me entiendes? Han quemado una etapa en sus vidas y a veces han quemado toda su vida. Porque eso le va a ser una cruz para lo que ellos quieren, anhelan en su desarrollo de vida. ¿Por qué? Porque no se entiende este mandato cultural. Dios está diciendo, son las primeras palabras que Dios le dice directamente al hombre recién creado y a la mujer. Primero maduren, después multiplíquense. Yo quiero que llenen la tierra de gente, tengan hijos e hijas, pero hay que llenar la tierra. Pero no solamente tener hijos es el mandato cultural. Sigue leyendo ese verso 28 que es riquísimo. Dice cosas como, llenen la tierra, gobiernenla. Sojuzgar significa gobernarla. No quiere decir que te metas a palacio de gobierno, sino quiere decir que el ser humano tiene una autoridad como la corona en la creación para mandar sobre la naturaleza. Porque la naturaleza debe ser sierva del ser humano, porque el ser humano es representante de Dios aquí, por lo menos en el corazón de Dios, así era. Lo que tenemos nosotros que tener en cuenta es que como cristianos, primera página de la Biblia ya nos está mandando esto lo que se llama el mandato cultural. En estos días, ¿cómo veo el mandato cultural? Bueno, necesito yo transformar el mundo. ¿Cómo transformo el mundo a través de este mandato cultural? Muy bien, mi anhelo, mi meta es que el señorío de Cristo siga creciendo en el entorno donde yo vivo, en el entorno donde yo trabajo. Mi ejemplo, mi testimonio, ese parar el mal, ese auspiciar el bien. ¿Me entiendes? Eso tiene que estar diario en tu vida. Cada lunes, cada martes, cada día de trabajo, cada día que vives, tiene que estar allí. Ese es el mandato cultural. Mira lo que enseña Tito en el capítulo 3, los primeros 2 versículos. Pablo escribe a Tito, su discípulo, y le dice, recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra, paren el mal, que a nadie difamen, que no sean pendencieros, ya ponga el bien, sea amable, muestra toda mansedumbre para con todos los hombres.
¿Por qué? Porque la gracia común que Dios ha vertido sobre hombres de todo tipo, creyentes y no, es para dos cosas: parar el daño del pecado y estimular el bien. ¿Está claro? Y eso tiene que ver con tu vida diaria, hermano. Si llegas a comprar algo y ese comerciante no te quiere dar un comprobante de pago, tú le tienes que exhortar: yo necesito esa boleta de pago. Aunque tú salgas y la rompas y la tires al tacho de basura, pero él tiene que declararlo y pagar sus impuestos. Eso es parar el daño. Si tú vas por la calle y ves una persona que tira un residuo de fruta que se va a podrir ahí, un papel sucio, y tantas cosas que contaminan el ambiente, pues tu mandato cultural es decirle a esa persona: no importa que te insulten, no importa que te manden a rodar, estamos hablando claro, ¿te das cuenta? Pero te aseguro, hermano, que así esa persona te vitupere. Ya le quedó acá que un desconocido le dijo cochino. ¿Me entiendes? Una vez yo tenía una empresa antes de entrar al ministerio, y tenía vendedores. Y había un vendedor que era cristiano como yo. Y me cuenta una anécdota chiquita, te la cuento. Dice que, pastor, me dice, a mi pastor, y él tenía su iglesia por ahí, por el mercado mayorista, muy humilde él, muy humilde el pastor. Dice: a mi pastor lo invitaron a Israel, una organización cristiana. Y él fue a Israel, le pagaron todo, por supuesto. Y dice que el primer día salía en un tour y el bus se llenó de todos los turistas, pues, ¿no?, que iban en ese grupo. Y él, por supuesto, tomó una manzana del desayuno que no pudo comer y se la llevó para el camino. Como se demoraba el bus en arrancar, entonces comenzó a comer su manzana sentado en el bus, hasta que se quedó con la coronta, pues la parte del corazón, eso que no se come, ¿no es cierto?, en una manzana. Entonces él, conforme a su costumbre, se levantó del asiento, abrió la ventana a la calle. Pero fue increíble, dice, me contaba este hermano, fue increíble, pastor, porque el mismo pastor nos ha contado esto, porque dice que se levantó con la coronta, listo para tirarla, y en ese momento escuchó: ¡no! Toda la gente le grita: ¿qué vas a hacer? ¿Cómo se te ocurre tirar eso a la calle? ¿Quién va a recoger ese residuo? Y él se asustó y guardó la coronta hasta que encontró un tacho de basura. Qué interesante. Allí habían cristianos que gritaron y había no cristianos que gritaron también. ¿Me entiendes? Porque al final el bien triunfa sobre el mal. Esa es la voluntad de Dios. ¿Tú crees eso? De eso estamos hablando cuando hablamos de cumplir el mandato cultural, mi querido hermano. Nuestros publicistas, allí en ese menú que hay afuera, yo lo acabo de copiar, pusieron esta disposición doble con dos platos de fondo. El primero decía saltado de evangelio y el segundo decía tacu tacu de cultura. Interesante, ¿no? Porque te vas a encontrar con gente, una mezcla de culturas, ¿verdad? Y el cristiano tiene que discernir cómo hacer para relacionarse con gente de distinta cultura, pero siempre pensando en que creces, te multiplicas, llenas la tierra, la gobiernas y así mejoras esta atmósfera donde tú estás viviendo. Si tú estás acostumbrado, te gusta la playa y en verano quieres ir a la playa, pero cuando te retiras en la tarde, ves el chiquero que dejan las playas, los residuos de comida, y esa gente ignorante, y ignorante porque ignorante no es un insulto, significa que ignora, que no sabe, no les han enseñado. Y el próximo fin de semana vienen y se sientan sobre la basura que dejaron. El cristiano recoge los azos, limpia su espacio. ¿Por qué? Porque así frena el mal. No escucho que digan amén.
Esa es la primera disposición. La segunda disposición brota en el Nuevo Testamento, que ya no solo como cristianos, sino como extranjeros, como peregrinos. Como peregrinos. Nuestra ciudadanía está aquí porque tenemos un DNI si somos peruanos, ¿verdad? Pero la Biblia nos enseña en el Nuevo Testamento que tenemos otra ciudadanía. ¿Dónde está? En el cielo. Y como peregrinos tenemos una segunda disposición que el Señor nos toma cuentas. Mira lo que dice Mateo 28, los versos 19 y 20. Y por tanto, haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos primero, enseñándolos que guarden todas las cosas que os he mandado, dice Jesús. Y yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Tenemos esta esperanza que implica cumplir esta gran comisión. El apóstol Pablo a esta segunda disposición le llama el ministerio de reconciliación. ¿Quién no ha aprendido 2 Corintios 5:17? ¿Qué dice el apóstol Pablo? El apóstol Pablo dice, de modo que si alguno está en Cristo, las cosas viejas, he aquí todas. Lo sabemos de memoria. Pero si tú sigues leyendo, dice, y todo esto no proviene de un púlpito, no proviene de una secta, no proviene de una religión, proviene de Dios. Todo esto proviene de Dios, dice Pablo, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de reconciliación. Es el deber nuestro compartir nuestra fe. Entonces tenemos dos tareas por hacer. Y esta doble disposición de Dios, en alguna manera, pictóricamente, risueñamente, nuestros publicistas dijeron eso, ¿verdad? Saltado de evangelio, tacu tacu, ¿no es cierto? Tacu tacu ¿de qué? Tacu tacu de cultura. Interesante. La pregunta que surge después de encontrar esto que los teólogos le llaman la gran comisión, ¿no es cierto? El gran trabajo de evangelizar a la gente, de extender el reino de Dios que tanto énfasis hacemos en este púlpito. Ahí aparece en Mateo 28. Un teólogo dice, traer pecadores a la salvación, escucha bien, no anula nuestro llamado a cuidar el orden creado, Génesis 1:28. O sea, hay que hacer las dos cosas. No hay tal cosa como que tú dices, bueno, ya evangelicé a una persona, no tengo nada más que hacer. No, tienes que estar compartiendo tu fe y tienes que cumplir el mandato cultural de hacer este mundo cada vez mejor, porque es una forma de luchar contra el mal. ¿Me entiendes? Amén. Nos queda la tercera implicación. Yo le llamo la dirección de Dios. Cobeligerar permite aprovechar la ocasión que el Señor pone delante de nosotros. Pero es una ocasión, es una oportunidad. Y esa ocasión, escúchame bien, es temporal. Como es ocasión, es ocasional. O sea que es pasajera. La cobeligerancia con las personas no creyentes no tiene que ser estable. Como decimos, le hemos definido al principio el hecho que yo puedo estar de acuerdo con un ateo que no conoce a Dios, pero le parece que es un salvajismo lo que está ocurriendo con el abuso a las mujeres, por ejemplo. Dentro de un par de semanas se está anunciando una marcha aquí en la ciudad contra lo que se llama el feminicidio, ¿verdad? ¿Tú te sientes copartícipe de eso? ¿No lo organizan entidades cristianas? ¿Tú crees que los cristianos debíamos estar ahí? Claro que sí. Porque esto es cobeligerancia. Esas personas que no conocen a Cristo no quieren que los hombres asesinen mujeres. Tú tampoco. Yo tampoco.
hagamos de esto una manifestación masiva para que nuestras autoridades, sobre todo las nuevas, tomen cuenta de esto. ¿Me entiendes, querido hermano? Esto nos llama a nosotros a una reflexión. Y quiero que con la Biblia tú trates de hallar cómo funciona esta dirección de Dios. Lee, por favor, Jeremías capítulo 29. Jeremías, el capítulo 29. Si tienes Biblia en tu mano o tu celular, como quieras, ¿qué está pasando en Jeremías 29? Israel está en Babilonia. Israel ha salido de su tierra porque Dios lo ha sacado por sus rebeliones, por sus idolatrías. Y Dios dijo, 70 años estarán fuera de la tierra prometida y después volverán. Bueno, están en ese medio exiliados, por utilizar un término de hoy, y Jeremías, que está en Jerusalén, les escribe una carta que forma parte de la Biblia. Se lo manda a los que están allí exiliados, viviendo en Babilonia. Y es interesante leer los versos 5 y 6 de este capítulo 29 de Jeremías. Allí Jeremías les escribe, palabra de Dios por supuesto, y les dice, edifiquen casas y habítenlas, planten huertos y coman del fruto de ellos, cásense, engendren hijos e hijas, den mujeres a vuestros hijos, den maridos a vuestras hijas, para que tengan hijos e hijas, y multiplicaos, no os disminuyáis. ¿A qué se está refiriendo Jeremías? ¿A cuál de las disposiciones de Dios del punto anterior? ¿Se está refiriendo a la gran comisión o se está refiriendo al mandato cultural? ¿Qué dices tú? Al mandato cultural. Creced, multiplicaos, llenar la tierra, ¿verdad? ¿Y por qué Jeremías decía eso? Porque obviamente no tenía más que el mandato cultural. Todavía faltaban 6 siglos para que llegara Jesús. ¿Me entiendes? Y en su mentalidad, ellos se dan cuenta que Dios los había sacado de la tierra prometida disciplinándolo de todos sus pecados. Y por cierto, que decía, bueno, ahora estás allí. Bueno, sé un canal de bendición allí con los que te han desolado, con los que te han abusado, con los que te han sacado de tu tierra, con los que te han derrotado, han matado a tu gente. Pero tú estás viviendo allí, no puedes salir de allí. Bueno, haz el bien, lucha contra el mal. Así le manda, porque es el mandato cultural, esa es la gracia común. Y allí en esas palabras hay un apretado resumen de lo que es el exilio. Allí el profeta le está diciendo y el Señor manda vivir lo más normal posible. Construyan casas, vivan en ellas, planten huertos, coman esos frutos, multiplíquense. Y el clímax de ese mensaje llega en el verso 7 del capítulo 29. ¿Qué cosa dice en el verso 7 del capítulo 29? Dice la Escritura, y procurad la paz de la ciudad a la cual os hice transportad, y rogad por ella al Señor, porque en su paz vosotros tendréis paz. Está diciendo el Señor allí por Jeremías, ya estás cautivo en esa ciudad. Bueno, procura la paz de la ciudad. Ora por esa ciudad. ¿Cuánto oramos por Lima, Perú? ¿Cuánto oras? ¿Cuánto de tus oraciones son por tu ciudad? Nos quejamos como los inconversos de la inseguridad ciudadana, por ejemplo. ¿Y qué estás haciendo tú con tus oraciones? Le estás diciendo, Señor, dame a mí, a mi familia, mi trabajo, mis cosas, mi agenda. ¿No está llena nuestras oraciones de esto? ¿Cada cuánto tiempo miramos hacia afuera? Decimos, Señor, me da pena que haya niñitos que están muriendo en la sierra por frío y yo tengo ropa que puedo traer aquí para que se envíe allá. ¿Cuántos tenemos ropa que no usamos?
Yo guardo silencio, hermano, para que podamos digerir esto espiritualmente. Una ropa que tú no la usas un año es porque no la necesitas. ¿Está claro? Esa ropa debería salir de tu closet porque hay gente que está muriendo por frío. Hay zonas de Perú donde hay 20 grados bajo cero ahora. Ellos no tienen techo como tú y como yo. Y la Escritura nos manda a recobrar esa sensibilidad. ¿Me entiendes, querido hermano? Cuando hablamos de esta tercera implicación, la dirección de Dios, lo vamos a ver en un instante. En la carta que Jeremías está enviando a los exiliados allí en Babilonia. Pero ¿sabes? Para que podamos entender esto de procurar la paz, primero tenemos que entender que Jesucristo es nuestro príncipe de la paz. ¿Cierto? Hay mucho por hacer, mis hermanos. Hay mucho por ventilar. Pero yo quisiera que nos metamos más al fondo en la palabra. Porque hoy vamos a aprender lo que es esta tercera implicación, que es la dirección de Dios. Y quiero ahora que corras con tu Biblia al Salmo 137. Búscalo, por favor. ¿Qué nos dice el Salmo 137? Mira lo que dice. Te voy a leer los 4 primeros versículos. Junto a los ríos de Babilonia, allí nos sentábamos y aún llorábamos acordándonos de Sión. Sobre los sauces en medio de ella colgamos nuestras arpas. Y los que nos habían llevado cautivos nos pedían que cantásemos. Y los que nos habían desolado nos pedían alegría, diciendo: cantadnos algunos de los cánticos de Sión. ¿Cómo cantaremos cántico del Señor en tierra de extraños? Eso es lo que vivían los judíos que estaban en Babilonia. Y escúchame bien, querido hermano, en ese tiempo Babilonia era la ciudad más lujosa, más bella del mundo. Era el centro del poder mundial. Los jardines colgantes de Babilonia, tú lo estudiaste en la historia universal, eran unas maravillas del mundo antiguo, junto con las pirámides de los egipcios, etcétera. ¿Sí o no? Tú lo sabes del colegio, antes que te jalaran en historia, por supuesto, ¿no es cierto? Pero cualquiera que llegaba a Babilonia, de cualquier lugar del mundo, tenía que disfrutar una ciudad que era bellísima, enclavada ahí en la Mesopotamia, regada por 2 grandes ríos, el Tigris y el Éufrates. Los ingenieros babilonios habían hecho una serie de canales que unían los 2 ríos y era una cosa maravillosa. Y así, en esos lugares tan preciosos, tenemos allí a judíos llorando. Y la gente le pide: cántennos, pongan alegría. Y hoy dicen: no, categóricamente no, no podemos cantar, porque esa canción es para nuestro Dios, y nuestro Dios habita en el templo de Jerusalén, donde ustedes nos han sacado. Nosotros queremos volver a nuestra tierra. ¿Qué Babilonia ni qué 8 cuartos? Queremos nuestra tierra, porque allí está la gloria de Dios. ¿Entiendes? Como y el mandato cultural. Era una brillante oportunidad para que ellos ensamblaran, se hicieran amigos y quizás con los cánticos puedan inspirar a esos babilonios a que pensaran en el Dios de Israel. Bueno, es increíble, pero un teólogo católico dice, es que allí en Babilonia había 3 tipos de judíos exiliados. Yo dije, tenían 3 distintas actitudes
para el exilio. A unos yo les llamo los nacionalizados. ¿Quiénes eran los nacionalizados? Rápidamente. Eran los que llegaron allí y se casaron con la cultura. ¿Se entiende el término? Se casaron con la cultura. Es como cuando tú vas, un peruano va a Estados Unidos, se obnubila con la facilidad, la fastuosidad de esas ciudades y se queda allí. Se olvida de su fe, se olvida de su familia, se olvida de todo. Se nacionaliza. Eso se hicieron familias nuevas, negocios nuevos, hasta nueva religión. Había otro grupo, dice Schockel, y que yo los llamo los desesperados, que eran los que llegaron y ya pues dijeron, ya no hay esperanza, nuestro Dios se ha olvidado de nosotros, tendrá cosas más importantes que hacer nuestro Dios. Entonces se resignaron, no eran felices, pero si tú les tomas este micro y le preguntabas cómo te sientes, te diría, ya se me secaron las lágrimas, se me acabaron las lágrimas de llorar. Pero una desesperanza los llenaba. Pero había un tercer grupo, estos que estaban en el Salmo 137. Ellos sí tenían esperanza. Ellos sabían que eso era temporal. Porque como conocían la Escritura, sabían que en 70 ellos tenían que volver. Así que ellos no querían contaminarse con esos babilonios. Estaban llorando. Seguramente leyeron la carta de Jeremías, pero porque tienen esperanza, escucha bien, porque tienen esperanza, no veían ocasión para cumplir el mandato cultural en ese momento y establecer ese vínculo. ¿Me estás siguiendo, hermano? ¿Me estás siguiendo? ¿Por qué menciono entonces estos dos grandes pasajes? Porque esta tercera implicación, la dirección de Dios, tiene que ver con eso. Discernir qué es lo que Dios quiere. ¿Cuáles son los tiempos y las sazones? ¿Cuáles son las ocasiones en que yo tengo que cruzar y tender puentes con el que está fuera sin Cristo? Meternos en su cultura, meternos en sus costumbres, en su modo de pensar y hacerle reflexionar. Pero es un asunto de ocasión. ¿Y cómo decimos? ¿Es el momento? ¿Cómo es esto? Bueno, tienes que pedir la dirección de Dios. Mira lo que hemos escrito en la pantalla. Discernimiento. Tantas veces hablamos del discernimiento, ¿verdad, mis hermanos? Tenemos que pedirle, Señor, necesito esa dirección. Por eso nuestros publicistas pusieron como postre esta tercera implicación. ¿Qué decían los postres? ¿Manzana por aquí o suspiro por allá? Que habla de un cruce de caminos. ¿Por dónde me voy? ¿Qué cosa quiere Dios? Eso es discernir, hermano. Yo estoy seguro que tú te llevas ese menú a tu casa hoy día para que te haga acordar las 3D hoy, ¿verdad? Que primero hay una distinción, que no puedes hacer alianza con cualquiera, cobeligerancia sí, pero que hay una doble disposición, una doble tarea para ti. Luchar por el orden creado, que es el mandato cultural, y la gran comisión, llevar a Cristo a toda persona. ¿Me entiendes, querido hermano? Por eso cuando uno lee estos 4 primeros versículos del Salmo, uno se da cuenta lo patético del momento. Cuando yo leo que en los árboles del sauce, allí en el río, en ese lugar tan bello, estos judíos colgaban sus arpas. Decían, no es tiempo para cantar, es un tiempo para llorar, porque estamos lejos de nuestra tierra. ¿Te das cuenta? Hermano, tú estás en tu tierra, yo estoy en mi tierra. ¿Qué nos falta para cumplir la doble tarea? ¿Qué nos falta para encontrar la dirección de Dios? No tenemos ya más tiempo, pero solamente quisiera dejarte una tarea. Génesis capítulo 14. Allí tiene la experiencia del padre Abraham. Rápidamente, tú lo sabes, allí Abraham
participa de una crisis familiar. ¿Por qué? Porque su sobrino Lot está viviendo en Sodoma. ¿Te acuerdas qué ciudad era Sodoma? ¿Verdad? Y hay una guerra entre esos pequeños reinos, 5 reyes contra 4. Hay una pequeña guerra. Y por supuesto un bando crece, un bando gana. Y entre los perdedores está Sodoma. Entonces Sodoma es tomada, un gran botín, toda la gente es llevada cautiva, entre ellos el sobrino de Abraham. ¿Qué hace Abraham? Abraham habla con sus vecinos. Te doy los nombres, aparecen allí en el capítulo 13 de Génesis. Perdón, en el verso 13 del capítulo 14 de Génesis. Dice, vino uno de los que escaparon de esa derrota y lo anunció a Abraham, el hebreo, que habitaba en el encinar de Mamre el amorreo, hermano de Escol y hermano de Aner, los cuales eran aliados de Abraham. ¿Que eran creyentes? Esos no eran creyentes, eran sus vecinos. Yo estoy seguro que Abraham le dijo, miren, esto ha pasado allá. Y armaron un pequeño ejército y fueron y recuperaron la gente y recuperaron los bienes. Eso fue una cobeligerancia, ¿te das cuenta? Pero cuando regresan victoriosos, interesantes, salen 2 reyes al encuentro de Abraham. Uno es el rey Melquisedec, que es rey de Salem. Salem, rey de paz. Rey de paz, porque Salem significa paz. Ahí está Melquisedec, rey de paz. ¿Qué hace él? ¿Le pide algo a Abraham? No. Saca pan, saca vino. Algunos han visto ahí la profecía de la Santa Cena cristiana. Pero quédate con la historia. El asunto es que ese sacerdote saca y le da a Abraham, comparte con Abraham pan y vino. Y no solamente eso, le da una tremenda bendición espiritual. Mira los versos 14 del 18 al 20. Mira lo que dice allí en Génesis 14 del 18 al 20. ¿Qué cosa habla Melquisedec? Le dice, bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano. Abraham no pronuncia ni una palabra. Abraham discierne. Por favor, capta esto. Abraham discierne. Se da cuenta que está frente a una persona desconocida, pero que tiene una autoridad espiritual. Ya sabemos por el Nuevo Testamento que Melquisedec es una orden de sacerdocio, de la cual es Cristo. Y Abraham lo siente. Y Abraham no sabe cómo rendirse frente a esa autoridad espiritual, pero le da los diezmos de todo. No habla, da. Y ahí está en la cola el rey de Sodoma, el rey derrotado, ¿verdad? Y cuando viene su turno, el segundo rey, derrotado, sin derecho a nada, le dice, dame la gente, quédate con el botín, con la plata, con los bienes, con el botín de guerra, quédate tú. Me interesa la gente, me interesa la gente. ¿Te das cuenta que el botín precioso son gente? Hermano querido, nosotros somos conquistadores de gente. Nosotros somos hijos del reino. Y Dios espera que tú cumplas ese doble encargo del Señor. Cuidar el orden creado, el mandato cultural y cumplir la gran comisión, llevar a la gente a Jesucristo. Porque eso es nuestro trabajo, querido hermano. Es interesante la respuesta que le da Abraham a ese rey. Lee conmigo el verso 22. Respondió Abraham al rey de Sodoma y le dijo, he alzado mi mano al Señor Dios Altísimo, creador de los cielos y la tierra, que desde un hilo hasta una correa de calzado, nada tomaré de todo lo que es tuyo, para que no digas, yo enriquecí a Abraham. Bien claro lo tenía. Pero lo que yo quiero es saltar en este momento, ya para terminar, hermano. Mira la historia en panorama. ¿Qué está mostrando Abraham? Discernimiento. ¿Te das cuenta? Porque ahí están sus socios que han ganado con él la guerra. Están escuchando a ese creyente. Y porque están escuchando,
están asombrándose de los valores que él tiene. Reconoce por discernimiento una genealogía espiritual. Él no sabe quién es Jesucristo. Él entrega un diezmo. El Nuevo Testamento va a decir que cuando entregó el diezmo a Melquisedec, estaba honrando a Leví y a todos los que estaban todavía en los lomos de Abraham. Pero por favor, capta esto. Cáptalo, por favor, hermano. Porque frente a la ocasión, la necesidad de discernimiento es vital. Por eso, un poco festivamente, nuestros publicistas pusieron como postres aquello que hemos dicho, ¿verdad? Una mazamorra por aquí, un suspiro por allá. Es decir, escoge, discierne. ¿Qué es lo que Dios quiere? ¿Que hables? Habla lo que el Señor está poniendo para que disciernas en tu corazón. Pero tú tienes una palabra para darle a toda persona con la cual tú te relacionas cada día. Esa persona que se sienta al lado de tuyo en la combi. Esa persona que está esperando esa combi en el paradero, haciendo cola para tomar un metropolitano. No está por casualidad a tu lado. ¿Me entiendes? Hay que discernir. Y entonces verás tú cómo Dios pone palabras, pone actitudes, pone ejemplos. Y si el que tienes al frente es un maestro y es un maestro de biología, a lo mejor el Señor pone una ilustración para que esa palabra le llegue, distinta del ingeniero, distinta del ama de casa. ¿Por qué? Porque la ocasión te da el discernimiento que Dios quiere para tu vida. ¿Está claro, hermano? Dirección que viene de lo alto. La pregunta final es, ¿reconoces tú la ocasión para actuar como cobeligerante? Hermano, esto comienza, ¿sabes cómo? Lo hemos dicho tantas veces en este púlpito, cuando renovamos nuestra mente. Estamos mucho más atentos para escuchar lo que Dios quiere, cada lunes, cada martes, cada miércoles. Amén, mis hermanos. Y quiera Dios que al salir de aquí, tú digas, Señor, hoy pongo en práctica esto. Y voy a distinguir dos tipos de relaciones. Una cosa es con creyentes y otra cosa es con los que no conocen a Jesús. Voy a recordar siempre esa doble disposición. Tengo que cuidar el orden creado por Dios y tengo que evangelizar hasta lo último de la tierra. Pero yo no puedo ir a la India. No te preocupes, tenemos un misionero en la India. Ora por él. Sosténlo con tus ofrendas sacrificiales. Y así te haces socio de él. ¿Me entiendes? Eso es lo que necesitamos hacer, hermano. Comenzar ya. Comenzar ahora. Y entonces transformaremos nuestra ciudad, nuestro país, nuestro continente, hasta lo último de la tierra. Amén. Vamos a orar. Estoy seguro que tú tienes mucho para decirle a Dios. Así que olvídate de tu esposo, olvídate de tu esposa al lado, de tu amigo o del desconocido, desconocida que está a tu lado. Estás solo delante de Dios. Cierra tus ojitos. Permite que el Espíritu Santo que habita en tu corazón aplique esta palabra tan valiosa a tu vida y salga con una decisión.